Hola, buenas tardes. Un día más con todos ustedes en este programa dedicado a la ingeniería técnica industrial. Hoy dedicaremos el programa a conocer la función del perito o ingeniero técnico industrial en los juzgados, es decir, la figura del perito judicial, pero perito en su más amplio aspecto. Es decir, la palabra perito no es otro significado etimológico que experto en alguna materia. Por eso, cuando se habla de perito judicial, no necesariamente tiene que ser un ingeniero técnico industrial, sino que puede ser un médico, un abogado, un arquitecto, es decir, un experto en una materia. Pues bien, para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a una persona que muchos de ustedes conocerán por su trabajo y además otros también por seguirlo porque es compañero mío en otro programa de esta cadena que es La Tertulia. Él es José González. José González es perito industrial, ingeniero técnico industrial, es economista y es licenciado en Derecho. Aunque durante muchos años ejerció como perito industrial, desde hace ya bastantes años ejerce como asesor jurídico fiscal y de ahí que sea la persona idónea para hablarnos de este tema. Buenas tardes, Pepe, para los amigos, lógicamente, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, gracias. Antes de entrar de lleno en las funciones del perito judicial, ¿cuándo es necesaria la intervención de un perito en un juicio o en cualquier otro acto judicial? Es decir, ¿en todos los juicios hay un perito judicial o solo en algunos y por qué? Bien, se requiere un perito siempre que sea necesario tener conocimientos científicos, técnicos o artísticos, que lógicamente el juez no tiene. Entonces, el juez se auxilia de esta persona con sus conocimientos y, sin que el dictamen pericial sea vinculante para el juez, lo tiene muy en cuenta. Respecto a la segunda fase de la pregunta, pues no necesariamente en todos los juicios es necesario un perito. En la mayoría sí, porque se trata generalmente de valorar, darle una serie de conocimientos al juez para que el juez tome una decisión. De manera que, en el caso concreto de los ingenieros técnicos industriales, pues su función consiste en efectuar un dictamen, por ejemplo, cuál es el estado de una maquinaria, cuál es el valor de la reparación de esa maquinaria, etcétera, etcétera. Y las causas, supongo, y las causas la parte por las técnica, cuales, digamos, exactamente. aparte de la parte presupuestaria, lógicamente más quizás para la parte técnica. Exactamente, ¿no? cómo funciona la máquina, explicarle al juez cómo funciona en el caso que haya diatriba en las partes contendientes, ¿no? Ajá. ¿Quién nombra al perito? ¿El juez, una de las partes, ambas partes? ¿Cuál es el procedimiento habitual? El procedimiento tiene dos partes, digamos. Uno que es voluntario, que una de las partes lleva un perito y éste emite lo que se llama un dictamen preconstituido. De manera que, si yo voy a un juicio, me puedo buscar un perito en un contrato de arrendamiento de servicios, que se llama, para que emita un dictamen sobre la cosa que yo quiero en mi demanda que el juez vea. Digamos que eso es voluntario y está aceptado en la ley de enjuiciamiento civil. Y otra forma es cuando se nombra por el tribunal o juzgado, se nombra un perito, a instancia de parte también. O sea, que uno es voluntario y el otro, de alguna manera, es forzoso en el pleito. Ajá, o sea, como decíamos, la pregunta efectivamente, concretamente no, era si lo nombraba el juez, ambas partes o una de las partes. Por lo que dices, entiendo que lo puede nombrar una de las partes, pero en un dictamen preconstituido, que no tiene la misma validez que un perito nombrado por el juzgado. Atención. Porque es el juez quien pide el auxilio. Exactamente, que pide. Y mientras que de otra forma es de parte. Yo llevo allí un dictamen pericial que se entiende que es neutro, que es neutral, pero eso no es una prueba pericial propiamente dicha, se llama prueba preconstituida. Entonces, cuando intervienen varios peritos, si no hay acuerdo entre ellos, porque ha habido una de las partes o la otra parte también ha aportado su prueba que acabas de nombrar, ¿cómo se solucionan estas discrepancias? ¿Nombrando el juez otro más o con un acuerdo entre ellos o cómo se llega? Los peritos deben de ser impares. Los peritos deben ser impares. Entonces, si cada parte nombra a un perito, puede ser también
que acorde con esas partes nombren un tercero, o bien, en el caso de discrepancia, el juez tiene facultad para nombrar otro. O sea, cuando, digamos, si están de acuerdo ambas partes, no... El derecho civil es derecho dispositivo, disponen las partes. O sea, cuando hay desacuerdo es cuando interviene el juez. Y nombra un tercero que dilucide un poco la contienda. Aun cuando, como decía anteriormente, el dictamen pericial no es vinculante nunca para el juez, porque si fuera vinculante, los peritos se erigirían en jueces. Lógicamente es una gran ayuda e inestimable ayuda. Coge y para un poco para estar auxiliado cuando ha habido dos partes y no haya un acuerdo y él se examine. Él tiene facultad para nombrar otros. En nuestro colegio, como tú conoces, tiene un turno de oficio que se le entrega a los juzgados que lo piden, hay unos que los piden, otros que no. Pero después de mucho tiempo al frente del colegio, yo he podido comprobar que hay mucha gente que se da de baja del turno de oficio porque dice que tarda mucho en cobrar los honorarios, si los cobra a veces, ¿no? Dice, sobre todo cuando es nombrado por una de las partes y no por el juzgado. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿O ocurría esto antes y ahora no? ¿O qué es lo que...? Porque yo creo que ha variado eso algo, ¿no? Sí, ha variado algo en el sentido que voy a decir. Pero primero debo de decir que, como decía antes, en el dictamen preconstituido que tú llevas a tu perito, lógicamente las relaciones de contrato de servicio tienes que dilucidarla entre tú y el perito. O sea, pero cuando es nombrado por el juez, a los 3 días de haber aceptado el cargo, ya puede pedir provisión de fondo y forzosamente hay que darla. De tal forma que si no se paga o se da esa provisión de fondo, no se puede verificar la prueba pericial. Con lo cual, tienen una gran garantía a los peritos, insisto, nombrados por el juzgado para cobrar, puesto que van a cobrar antes de emitir el dictamen, no después. Eso en cuanto, me dices, cuando es el juez... El que nombra el perito. Pero cuando es una de las partes... Bueno, cuando es una de las partes, pues como todo en la vida. O sea, si tú tienes, pues le has vendido a alguien algo y no te lo pagas, pues tendrás que ir a juicio con él. O sea, no hay no existe un amparo como es ese de la provisión. Sí, el amparo de fondo. viene después, porque lógicamente si tú has contratado con un perito, ese perito tiene a su favor un crédito que puede, a través del juzgado y sin necesidad, no como era antes, ahora sin necesidad de abogado ni procurador, por medio de un proceso que se llama proceso monitorio, puede reclamar sus honorarios al juzgado, sin necesidad de abogado y procurador como era antes, con lo cual se ha simplificado mucho el procedimiento para el cobro. Yo sabía que esa es la variación que hay. Sí, yo le animo a mis compañeros porque realmente ya no es como antes. Insisto, cuando es nombrado por el juez, antes de emitir el dictamen, ya tiene derecho a cobrar una provisión de fondo y se la dan forzosamente. ¿Puede una persona negarse al nombramiento de perito? Y si es así, ¿en qué casos puede negarse o por qué motivo? Bueno, realmente si una de las partes, en general, pide un perito, normalmente el juez accede, ¿me comprende? Porque lo que se trata en el proceso es de encontrar la verdad material. Y la verdad material para eso es una gran ayuda al perito. Por consiguiente, no puede negarse a que exista un perito en el proceso. Pero lo que sí puede hacer es tachar a ese perito por una serie de razones que da la ley de enjuiciamiento civil. Y entre ellas, pues que el perito tenga una relación de dependencia con alguna de las partes, su procurador o su abogado, que exista entre una de las partes y el perito enemistad manifiesta. Con alguna de las partes. Con alguna de las partes, su abogado o su procurador. Ajá. Y entonces, en ese momento, puede, en el momento de la vista, puede decir ese perito que no venga y que venga otro, porque existen razones poderosas para que ese perito se entienda que no es imparcial. Ajá. No, incluso entiendo yo que habrá casas, porque claro, digamos, en el tema industrial es muy amplio y lógicamente habrá un momento en que dice, es que me han encargado una tasación, una peritación, sí,
de la cual desconozco la materia. Puedes expresarle al juez, mire, es que en esta materia no soy un experto. Hombre, evidentemente. El hecho de ser industrial no quiere decir que sepa de todo. Todo, claro. Como normalmente los peritos, y ahora me parece eso un gran avance en el proceso, pues todos los colegios a primero de año, según dice la ley, mandan un listado y se hace por riguroso turno. Oficio. Hombre, uno si es nombrado para emitir un dictamen sobre una materia en particular y ve que no está dentro de sus competencias no de la profesión, sino que la especialidad no es esa, pues puede decir, bueno, pues yo desisto de esta peritación y que se coja el que sigue a continuación. Pero si no hay ninguna de las causas que tú has explicado, no puede negarse al juzgado a decir que no va a peritar porque no quiere o porque no. Tiene que aducir unas razones poderosas que podía decir, como decía antes, pues mire usted, es que yo no quiero hacer esa peritación porque me llevo muy mal con ese. Porque el asunto es atípico, o si tiene interés en el asunto, por ejemplo. Claro, lógicamente está descalificado. Exacto. ¿En qué tipo de procedimientos judiciales suele intervenir un perito o ingeniero técnico industrial? Pues como decía antes, muy bien, pues el asunto, por ejemplo, de construcción de naves industriales, en el asunto de mecánica del automóvil, ingeniero técnico, en asunto de líneas eléctricas, en todo lo que es su especialidad, puede actuar perfectamente. Naves industriales, naves agrícolas. Exactamente. Digamos que es un amplio, ¿es de las que más participación hay como peritos judiciales? Yo pienso que es el segundo, porque los que más actúan son realmente los arquitectos, superior y técnico, y después yo diría que venían los ingenieros técnicos industriales. Sí. Y por último, en relación con la pregunta esta anterior, es un poco enlazado con esto, el tanto por ciento en que interviene, decías tú que el primero, el segundo, ¿no? Sí, el segundo de las profesiones. Pero yo diría que así, pues del orden del 20%, no me atrevería a decir más, de los juicios. En un 20%. En un 20% de los juicios, sí. Lo que ocurre es eso, que hay muchos juicios en que no se necesita el concurso de un perito, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase, por ejemplo, de una separación o un divorcio, pues no vas a llevar a un perito, ¿me comprende? Bueno, puede ser un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra, ¿no? Bueno, sí, para los hijos, efectivamente, sí, es que lo tengo yo metido en la cosa de ingenieros técnicos industriales, pero efectivamente sí, en muchos sí hay, ¿no? Sí, se puede llevar. Y como decía, pues es del orden del 20%, porque en el tema de tráfico, de accidentes de tráfico, actúan muchísimo los peritos, los ingenieros técnicos industriales. Claro. En los accidentes de tráfico, y eso está a la orden del día, ¿no? Sí, además es una de las cosas que me llegan a mí al colegio pidiendo precisamente para un coche, porque quiere demostrar que el vehículo no se ha comportado como esperaba que se comportara. Pues, sí. Yo no sé si me dejo alguna pregunta por ahí que a lo mejor es importante, pero vamos. Bien, no, yo creo que prácticamente has tocado todo, generalmente. Ahora, los peritos intervienen, que esto se me ha escapado, pues en todas las jurisdicciones. Tenemos 4 jurisdicciones, que son la civil, la penal, la contenciosa administrativa y la social. Pues en todas las jurisdicciones actúan los peritos. Y en lo que a nosotros nos afecta, actuamos en todas las jurisdicciones. En la jurisdicción penal, pues es lo mismo también, para la valoración de fundamentalmente. Fundamentalmente valoración de daño. Y entonces en la ley de enjuiciamiento criminal, en el sumario ordinario, actúan 2 peritos, mientras que en el procedimiento abreviado, que es a partir de 5 años hacia abajo, de pérdida de libertad, pues actúa un solo perito. O sea, en el sumario, en los juicios gordos, para entendernos, actúan 2 peritos en la jurisdicción penal. Y en los juicios más sencillos, digamos, actúa un solo perito. Muy bien, pues como ven, el ingeniero técnico industrial, una de sus facetas importantes es la del perito judicial, porque además la responsabilidad es muy grande. Hay que pensar que el juez se basa muchísimo
en los aportes que le dé el perito en esas valoraciones, en esa parte técnica que tiene que explicar, y es un campo, creo que muy bonito y muy importante y de mucha responsabilidad. Sin más, les damos las gracias a José González por estar aquí con nosotros esta noche. Espero que haya sido de su agrado el programa y me despido, como siempre, dándoles las gracias a todos ustedes para verlos el próximo día en este programa suyo de la Ingeniería Técnica Industrial. Muchas gracias. Muy bien.